era un pintor. Pero luego has trabajado y has hecho muchos trabajos pues de curador, entonces mejor que hables tú, ¿no? Muchas gracias, Paco. Pues yo me siento casi me siento en familia en esta noche aquí, porque ya siento casi como que Ernst Semic es mi tío. Viví muy cerca de su obra muchísimos años, toda mi adolescencia, mi juventud. Tuve esa fortuna de formarme como escritor en torno al arte viendo la obra de Semic. Es una de las obras más poderosas que pude frecuentar en vivo, revisar continuamente en los muros de casa de Canek, de Gertrudis, de Carlita, de toda la familia. Y pude aprender muchísimo sobre ese enfrentamiento en soledad que habla Jorge Juanes del artista, no solamente a través del anecdotario, sino precisamente porque se veía en la obra esa reflexión hacia adentro del mundo tan complejo que le tocó vivir. Tuvo una biografía muy intensa, Ernesto, y México fue un remanso para filosofar a través de los cuadros, para poetizar a través de la pintura misma. Y pues bueno, casi puedo decir que esa sucesión de imágenes, esos paisajes emocionales, como pintaba Ernesto, esas nubes, esos corrales que estaban hablando de sus ideas y sentimientos, esos trabajadores que se iban vaporizando en su labor de la pesca, en la poética de la relación del hombre con el mar y de la obtención del alimento de un espacio natural tan bello como es la playa y el trabajo con las redes. Hablan de esta introspección, de esta visión maravillosamente poética que tenía este artista. Y en ello, o ahí, en ese filón, obviamente está su gran aporte y la gran enseñanza que tuve la fortuna de recibir para poderme dedicar a escribir, a dialogar con los artistas, ¿no? Y pues en familia me siento también porque está Paco aquí presentándonos, y tuve la maravilla de poder escucharlo y aprender de él sobre historia, sobre los vínculos de la historia y el arte, del pensamiento y la literatura, de la filosofía, en el momento en que estaban surgiendo, en los desayunos, en las comidas infinitas en casa de ellos. Y pues era como tener el programa de radio que luego escuché 10 años después, y aprender pues de una sensibilidad que también se acerca en ese sentido a la de Ernesto, ¿no? De siempre pensar que el mundo, a pesar de su problemática, a pesar de su caos, florece también a través de la creación humana. Y en ese sentido iba un poco mi reflexión de hoy, después de que estamos inmersos en una realidad cada vez más compleja y en muchos sentidos cada vez más parecida también al momento que vivió Ernesto, ¿no? Ernst Semic se formó y se consolidó como artista en un mundo que vivió una crisis tan compleja como la que estamos hoy viendo. Quizás la dispersión de los conflictos en nuestra actualidad, así como las pequeñas islas en que vivimos, por ejemplo nosotros, no nos dejan ver la profundidad de este quiebre de civilizaciones que ya viene muchos años profundizándose hasta dejarnos con un candidato de perfil maníaco oligofrénico como triunfador de las elecciones en la mayor potencia del mundo. Semic vivió de cerca el ascenso de Hitler al poder
era parte de la dirección de la agencia alemana de noticias cuando esto sucedió. Y por increíble que parezca, sobrevivió un tiempo en su cargo. Por su parte, su padre había llegado a ser ministro de Finanzas durante un periodo de la República de Weimar, quizás el puesto menos envidiable en una Alemania que se sumergía aceleradamente en la crisis producto de las grandes indemnizaciones de guerra que tenía que pagar al ser la perdedora de la Primera Guerra Mundial. Luego, además, se cruzaría la crisis financiera del 29, lo que sumió a aquella nación en niveles de desempleo y miseria que nos resultan difíciles de imaginar. La gran crisis del capitalismo del 29 se resolvió además con la Segunda Guerra Mundial. Hoy el mundo no ha logrado salir de la crisis financiera que se manifestó con su mayor fuerza en 2008, y varios indicadores económicos nos dejan ver no solo que sigue latente, sino que puede estallar con mayor fuerza de lo sucedido hace 8 años. Baste señalar el dato que el Deutsche Bank, el banco más poderoso de Europa y Alemania, está prácticamente en quiebra, esperando inversionistas chinos para que lo rescaten del colapso. Los niveles de estancamiento de la economía americana se ven en las calles. Detroit, la otrora maquinaria central del crecimiento norteamericano, es hoy casi una ciudad fantasma. Seattle, una de las ciudades sedes de las mayores empresas del planeta, con corporativos del tamaño de Boeing, que produce aviones, cohetes y satélites al por mayor para la NASA, Starbucks, Microsoft, del hombre más rico del planeta, Amazon, en fin, están rodeados de miles de personas que viven en las calles del centro de Seattle, homeless, drogadictos, desempleados. Estos contrastes, esta miseria en el seno del imperio, hicieron a Trump como antes hicieron a Hitler. El arte de hoy, el de Semich y el de sus contemporáneos, refleja en muchos casos ese mundo hostil, pero también reacciona ante él. México es hoy un territorio de guerra en que el capitalismo fragua sus negocios sucios: narcotráfico, tráfico de órganos, de personas, prostitución, robos, secuestros, bajo el costo de más de 100,000 muertos los últimos 15 años, sin que se cuenten los heridos, desplazados, lisiados de por vida o huérfanos. Nos acostumbramos a guerras atomizadas, móviles, sin enemigos claros, sin pies ni cabeza. En los Estados Unidos hay más de 20 millones de personas de origen mexicana, refugiados todos de una guerra económica sin tregua. En Europa, los actos terroristas cierran a las naciones y son caldos de cultivo para Trumps de ultraderecha en muchos países. Quise situar estos paralelismos de nuestros tiempos no por catastrofista, sino porque podemos empezar a ver el arte de Ernesto con los ojos más cercanos, es decir, la gran efervescencia que se vivió en Europa y en específico en Alemania durante el periodo crítico que va de las preguerras, las guerras y la entreguerra, tuvo un espacio de salvación en el arte y la ciencia, la literatura y la filosofía. Fueron tiempos en que era de tal fuerza y creatividad el movimiento humanista como reacción a la realidad terrible que se desarrollaba sobre las sociedades, que por ejemplo el expresionismo del que Semich fue cercano era una agitación intelectual muy amplia, una atmósfera más que un estilo definido en el que lo mismo se dieron obras de teatro, pero también de cabaret político, composiciones musicales, revolucionarias, cine, literatura y pintura. Uno de los poemas de amor del poeta alemán Franz Werfel, quien fuera el último esposo de una de las musas más importantes de la época, Alma Mahler-Werfel, cerró su poema sin título diciendo: porque ni las lágrimas pueden decir lo que realmente queremos decir. Desesperados, los seres del humanismo mantuvieron viva el ala creativa de la humanidad. Fueron ellos los que, como Semich, estudiaron o dieron clases en la Bauhaus, quienes, a pesar de la destrucción absoluta de todos los valores humanos, de las nociones de cultura
acumulados por la humanidad durante siglos, mantuvieron como una onda expansiva que sobrevivió los bombardeos, los asesinatos, el lucro feroz del hombre por el hombre, la vendimia de las vidas. Fueron ellos, a través de sus artes y sus ideas, los que lograron dejar un legado noble y un ideal para las futuras generaciones cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado. Semič transitó por muchas de las ramas creativas de ese momento. Fue hombre de teatro, hizo escenografías para películas de la vanguardia en Alemania, escribió como periodista cultural, pintó, estaba totalmente metido en lo que Walter Haas-Kleber definió hablando de Kandinsky como la revuelta del espíritu contra la realidad. Así pues, mientras las visiones conservadoras del mundo hablan de los destructores del arte refiriéndose a todos aquellos que eran parte de las vanguardias y sus entornos, lo cierto es que estábamos presenciando la creación en términos absolutos, porque la creación más verdadera en ese momento era crear lo nuevo ante el derrumbe y la decadencia evidente de los valores viejos. Así como los sonidos de Schoenberg eran semillas para germinar la música, las propuestas que se enseñaban en la Bauhaus eran un ars combinatoria de tradiciones, filosofías, estudio de la realidad, innovación técnica, arte al servicio de lo social, en fin, un verdadero laboratorio en que los alumnos podían realmente abrir su mente a un entendimiento muy amplio de la creación artística y el desarrollo intelectual de un ser humano. De esa escuela surgieron cosas e ideas que nos siguen rodeando, desde la iluminación dirigida para exposiciones y mesas de arquitectos, la museografía interactiva, los desarrollos habitacionales dignos y funcionalistas, los muebles tubulares, patrones tipográficos de la industria editorial contemporánea, formas de abordar la imagen que revolucionaron el arte, la publicidad, la propaganda. Semič, con su carácter libertario y las enseñanzas obtenidas, tras año y medio de saltar del microscopio o el telescopio a las pinturas en las clases de Kandinsky o Feininger, o de tratar de traducir las notas del violín de Klee en pinturas porque Klee les tocaba a sus alumnos con ese propósito, o de pasar por el curso introductorio con Keiten, con quien combinaba la yoga con las teorías del psicoanálisis o la pedagogía infantil, o ponía a los alumnos a diseñar disfraces y fiestas temáticas, o de discutir con Gropius los problemas del arte y la arquitectura y la industria, de las urbes crecientes, en fin, salió de la Bauhaus para subirse al último barco mercante de velas que funcionaba en Alemania y se llenó de vida a ras de los trabajadores, de los marineros. El campesino, el pescador, los hombres que alimentan al mundo, fueron presencias constantes en la vida y obra de este hombre, quien al mismo tiempo podía ser amigo de Einstein o de los filósofos, escritores o pintores más refinados y lúcidos de su época. Las maneras en que Semič trabajó pretendían resumir en cada serie el espíritu de esa gran aventura intelectual que resistió desde el espíritu a la realidad y que desarrollaron las artes plásticas, la música y todas las demás artes en esta época. Su postura de tomar una imagen reconocible e irse apropiando de ella con un estilo que combinaba trazos y gestos del expresionismo, pero que si era necesario también volteaba al cubismo o a De Stijl o al arte chino o al Renacimiento para ir abstrayéndose, convirtiendo al objeto real en una fuerza poética, durante cada serie una inmersión en el arco creativo de las vanguardias y más allá. Así, podemos ver Los cuadros de la pesca y La pesca maravillosa, para mí una de las series centrales en el quehacer artístico de Ernesto y que fuera ya realizada ya en México en 1975. A pesar de que la familia la divide en dos series, para mí es única e ininterrumpida y lleva a un extremo las mismas metamorfosis que series desarrolladas en Alemania como Sus árboles en medio de la ciudad. Aquí en México se encuentra con una cultura que ya le había impresionado en sus lecturas o en las piezas arqueológicas que conoció en diversos museos europeos. Tanto le significaba
el mundo prehispánico, que su hijo se llama Canek. Para él, México significa un mundo lleno de colores vivos, exuberancia natural, comidas exóticas, sabores barrocos, que él resume en la serie del hombre y la serpiente. Parece sorprenderle esa manera de resolver en México la relación con la muerte, esa manera de hacer tan festivo y florido el espacio y el concepto de mortalidad, esa definición del peligro mortal que encarna la serpiente, de la fuerza de la naturaleza que es bella, seductora en su forma, pero que es a la vez la fuerza natural que nos puede aniquilar. Realizada casi toda en pequeños formatos y muchas veces en papel, los trabajos de Semich reflejan la itinerancia de su vida, el vagabundeo por el mundo, las circunstancias complejas que también fuerzan las mudanzas, mas también los ánimos de explorar la tierra, la intensidad con que vivía Ernesto, que lo llevó a atravesar el mar para vivir en México, al lado de su amada Gertrudis, y procrear acá un hijo y dejar su legado artístico. Entiendo el empeño de su viuda para dar a conocer este trabajo, el esfuerzo de su hijo, Canek, de toda la familia, Adriana, Carla, de los amigos, Juan Prieto, porque cualquiera que haya visto estos trabajos, cualquiera que los haya visto de cerca, que se haya detenido en la inmersión poética sobre los diversos estados de la existencia que tuvo Ernesto a través de la pintura, entenderá que en estos pequeños formatos, en la humildad de estos pequeños formatos, se encontraba la gran profundidad de los grandes temas de la poesía y el pensamiento. Gracias. Bien, quiero hacer notar los que nos han dado cuenta y agradecer además la presencia de Laura Bosques, hija de Gilberto Bosques, un hombre que llevó luz. Un hombre, en fin, que hizo posible que muchas personas que vivían en el sueño de la libertad, que se les podía haber cortado, porque las podían haber matado, como todos saben, pudieron realizar su libertad y la autodeterminación de su persona. De veras, qué bien que esté usted aquí esta tarde. Mis padres entre ellos. Ajá, qué bien. Bien, y también hay que agradecer y de veras con mucho afecto la colaboración de la Asociación Civil Etos y Logos y la presencia de María Benítez Cantarero. Gracias pues a todos y